Hola a todos, vamos a presentar la primera clase de la teoría del consumidor. Vamos a iniciar con el método de la ciencia económica. En primer lugar, abordamos el individualismo metodológico, que se refiere a lograr explicar un fenómeno dividiéndolo entre sus partes fundamentales. La ciencia económica desea explicar el comportamiento de los mercados de manera que los vamos dividiendo por sus partes fundamentales. En este sentido, en Microeconomía 1 estudiamos el comportamiento del consumidor, luego explicamos en Microeconomía 2 el comportamiento de las empresas y en Microeconomía 3 explicamos el comportamiento de la interacción de estos dos. Significa que estamos desagregando el fenómeno en sus partes. Entonces, estudiamos inicialmente el individual, perdón, estudiamos inicialmente el comportamiento del consumidor, utilizando como método el individualismo metodológico, lo que implica desarrollar la técnica de la abstracción. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la abstracción es separar por medio de la operación intelectual los rasgos o cualidades de algo para analizarlos aisladamente. Nosotros vamos a estudiar al ser humano en la acción de adquirir bienes y servicios. Entonces tenemos que aislar los fenómenos que no nos interesan en ese comportamiento de compra. Para eso utilizamos dos herramientas, el ceteris paribus y el mutatis mutandi. Ceteris paribus significa que todo lo que debe permanecer constante va a permanecer constante. Y mutatis mutandi es que todo lo que debe cambiar va a cambiar. Es decir, nosotros creamos un ser humano idealizado y lo llamamos Homo economicus. A mí me interesa demostrar que este ser humano que hemos creado, cuando adquiere bienes y servicios, está motivado exclusivamente por el precio. De manera que todas las variables que puedan afectar a su comportamiento las abstraigo para poderlo mantener, digamos, en un ambiente de laboratorio. Para ello creamos supuestos. En primer lugar, el objetivo del Homo economicus es maximizar la utilidad. Sabemos que no siempre la gente cuando compra bienes y servicios lo que desea es satisfacerse. Muchas veces lo hace por necesidad o porque debe hacerlo. En este caso, el Homo economicus siempre va a adquirir bienes y servicios manteniendo en su mente la maximización de la utilidad, de la satisfacción, del placer. Este ser tiene información completa y perfecta, lo que significa que él sabe absolutamente todo lo que se vende, en dónde se vende, a qué precio. Tiene completa información de todo lo que ocurre en todas partes. De manera que no existe la posibilidad de que él adquiera un bien a un precio más alto porque no tenía información de que lo podía conseguir más barato en otra parte. Los costos de transacciones son nulos. Un costo transaccional es todo costo que no esté relacionado con el precio. Es decir, yo debo comprar algo, pero necesito hacer un trámite para comprarlo. Ese trámite me cuesta tiempo y me cuesta dinero. Pues aquí no existe. Digamos que yo debo comprar una línea telefónica, entonces tengo que llevar algunos documentos de identificación. Eso no existe. Yo voy, adquiero lo que deseo y pago lo que debo pagar. Los costos de transacciones, a pesar de que son, digamos, un tanto irreales, nos ayuda a demostrar que efectivamente el comportamiento de los seres humanos cuando adquieren bienes y servicios está motivado mayormente por el precio. Y es lo que nos interesa en el modelo. Adicionalmente, utilizamos el principio de atomicidad, lo que significa que todos somos átomos en una célula. Es decir, no existe la posibilidad de negociar o de regatear porque nadie tiene la influencia suficiente para hacer que el precio varíe. Es decir, como consumidor, yo no tengo poder para manipular el precio. No puedo regatear para que me lo dejen más económico. Eso significa que somos precio aceptantes. Es decir,
El precio se determina por el libre juego de oferta y demanda, y el consumidor, este homo económico, solo puede tomar una decisión en función a ese precio que existe en el mercado. Los bienes son totalmente homogéneos, lo que significa que no hay diferencia entre ellos, no hay diferencia de calidad. No es posible que una persona compre un bien a un precio más alto porque tiene cualidades superiores al resto. No. Digamos, si son teléfonos, todos los teléfonos son exactamente iguales, de la misma calidad. Eso nos ayuda a aislar todos esos elementos que pueden influir sobre eh, la actitud de compra ante bienes y servicios. Y finalmente, nuestro homo económico es totalmente racional. Este es un punto que vamos a ampliar en el próximo tema. La racionalidad está vinculada con la capacidad de hacer procesos cognitivos, es decir, sacar cuentas para saber qué es lo que más me conviene, pero adicionalmente está asociado con el desarrollar un modelo económico en mi cabeza que me demuestre cuál es la estrategia más conveniente para mí. Teniendo todo este marco, es decir, hemos definido un ser humano idealizado con el cual vamos a trabajar para estudiar por qué la gente compra lo que compra y por qué está dispuesta a pagar un precio determinado por ello. Entonces se nos plantea o se planteó un debate que tiene que ver con el enfoque de la ciencia. Existe un enfoque normativo y un enfoque positivo. El debate ocurre porque, sabiendo a través del estudio económico eh, las consecuencias que traen ciertas acciones, también podemos explicar y predecir los fenómenos económicos. Entonces, algunos economistas consideraron que el científico en el área de la economía debía también orientar a la sociedad, pero eso implica tomar un papel activo en el campo. Entonces, se diferencia entre lo que es normativo, como aquello que incorpora los juicios de valor, la moralidad, lo que debe ocurrir o lo que esperamos que ocurra, siempre que asumamos que todas las personas se van a comportar de la manera en que deben. Por otra parte, el método positivo estudia lo que efectivamente ocurre ayudándonos con la herramienta de la observación. Les doy dos ejemplos. Digamos que yo vivo en una comunidad donde hay una esquina y en esa esquina hay un cerro enorme de basura y mucha gente va y bota basura allí. La alcaldía no tiene capacidad suficiente para llevarse toda la basura, se la lleva en pequeñas jornadas, digámoslo así, y acuerda con la comunidad y les dice, bueno, como esta es su comunidad, ustedes tienen que organizarse y velar porque nadie bote basura allí. Ese es el deber ser, es decir, está partiendo de un enfoque normativo. Lo que ocurre en realidad es que la gente seguirá botando basura allí. De hecho, hay un trabajo desarrollado por... se me olvidó el nombre. Ahorita les digo. Eh, hay un trabajo desarrollado en términos de sociología que demuestra que efectivamente si hay un área mal dispuesta en la sociedad, la gente siempre va a comportarse de manera que esa zona empeore. Se me olvidó el nombre. Otro ejemplo, con respecto a cómo las naciones han afrontado la pandemia del COVID-19, existen dos enfoques. Un enfoque es que cada quien debe cuidarse o protegerse y tomar sus propias medidas de seguridad. Ese es un enfoque positivo porque está asumiendo que cada persona va a hacer lo mejor que pueda, pero no está asumiendo que la gente se va a comportar como ellos esperan. Es decir, un gobierno, de hecho esta política la aplicó en un momento Boris Johnson en Inglaterra, en Estados Unidos y en Brasil.
Por eso es que no aplicaron cuarentena, sino que ellos asumieron que la gente se iba a proteger como mejor le pareciera, sin considerar o sin asumir que la sociedad va a hacer lo que el gobierno le indique. Muchos otros países utilizaron un sistema normativo que declararon cuarentenas o confinamiento y esperaban que la sociedad efectivamente lo hiciera. Lo que ocurrió es que la gente no lo hizo. Entonces tienen que crear mecanismos para fortalecer la cuarentena o el confinamiento. Y eso termina siendo un poco más costoso. Fíjense que son dos enfoques distintos. Uno asume que las personas van a comportarse de acuerdo a cómo se espera que lo vayan a hacer, y el otro estudia cómo la gente se va a comportar y en función a eso se aplica una política. Quien logró desarrollar el objetivo de distanciamiento entre estos dos enfoques fue James Keynes, cuando diferencia entre lo que es la política económica, en donde se puede utilizar un enfoque normativo, estableciendo los objetivos que deseamos. Digamos, queremos incrementar la salud en la sociedad a través de un indicador. Eso es un enfoque normativo, porque es lo que deseamos que ocurra. Pero se hace a través de los estudios previamente hechos. Ahí es donde interviene el enfoque positivo. Una vez hecho el estudio y teniendo la información, entonces podemos hacer política económica. Bueno, esto es todo por el momento. Espero que realicen la lectura de Cuadrado Roura. También les dejé un pequeño fragmento del libro Acción Humana de Ludwig von Mises sobre la base del individualismo metodológico. Y nos vemos en una próxima clase o video.